Hola gente guapa, ¿cómo les va? Si disfrutas mis videos, por favor suscríbete, deja un me gusta y gracias por sus amables palabras y consejos. Publicado por u/Chirretoy. Como fue la vez que una mujer se obsesionó demasiado con ustedes, pero no del tipo me tenía envidia y hablaba mal de mí, sino algo realmente de terror. Comentarios. Bueno, ahora voy yo. Resulta que hace tiempo mi ex y yo nos separamos porque me fue infiel. Entonces, después de 6 meses, empecé a hacer mi vida y ya estaba conociendo a alguien muy lindo. Para esto, resulta que la amante me empezaba a buscar en redes, y yo la bloqueaba. Por Dios. Hasta se creaba cuentas falsas. Pasó el tiempo y el KKS me buscaba, pero a ella le decía que yo era la que lo buscaba, y ella, toda ilusa, le creía. Un día llegó todo arrepentido a pedirme perdón, y como ya teníamos una hija, decía que por la niña intentáramos de nuevo. Yo me hacía la difícil, y también, por respeto a la persona que estaba conociendo, me sentía mal. Entonces, mi actual y yo tuvimos una discusión porque el KKS no me dejaba en paz, y claro, ahora entiendo muchas cosas y por qué él se ponía así. Yo le dije que estaba siendo muy intenso, y me terminó. Por despecho, vi al KKS y regresamos. Quedé embarazada. Y ahora sí, la amante se entera de todo esto y se hace muy amiga de su hermana menor, para así verse en su casa y tener oportunidad de vernos a nosotros. Quería saber cómo estábamos, si éramos felices. Me mandaba mensajes diciendo que iba a destruir nuestra familia. Lo iba a buscar al trabajo, me mandaba a tipos, yo digo que se hacía cuentas falsas también, para ver si yo caía. Incluso inventó que filtró mi pack cuando obviamente no era mío. Y así estuvo durante meses, hasta que hablé seriamente con el KKS y le dije que hablara con ella o que yo iba a meter demanda. La verdad, hasta la fecha no sé si hablaron o qué le dijo, pero en un mes dejó de molestar. ¿Y yo? Como tonta quedé, porque después él me volvió a engañar. No con la misma, pero siempre se mete con cada tipa. Y claro, yo siempre termino pagando los platos rotos. Actualmente, él está feliz con su otra amante, y yo, bueno, yo soy feliz con mis peques. Eran unas adolescentes que comenzaron a hostigarme porque salía con su maestro de matemáticas, me mandaban mensajes por Facebook e Instagram, todo el tiempo, me amenazaban, no solo era una chica, eran todas sus amigas. Si había algo público en mi Facebook se agarraban a publicarme puras tonterías. Eso duró casi 2 años, pocas veces les llegué a contestar los mensajes, pero después las comencé a ignorar. Lo chistoso es que duré saliendo con ese maestro súper poquito, y el acoso y la obsesión de ellas duró 2 años. Yo, jajaja. Una de las que más me ha traumado es la hermana de mi pareja. Neta, al principio cuando me conoció, todo súper bien, incluso ya saben, la típica, hablaba pestes de la ex, que era lo peor, y que yo era la luz que llegó a alumbrar la vida de su hermano. Pasó el tiempo, me embaracé, tuve a mi bebé y boom, todo cambió para mal. Me convertí en la peor mujer del mundo, que lo engañaba, que lo manipulaba, etcétera, etcétera. El punto es que, cuando me di cuenta, ella mandaba chicas falsas con cuentas de WhatsApp fake a decirme que estaban saliendo con mi pareja. Incluso le pidió o le pagó, lo sé, a alguien para que me llamara y también llamara a mi pareja para hacernos pelear. Vivimos en el mismo predio pero en casas separadas, lo único en común es el estacionamiento. Pues no sé cómo, pero empezó a meter preservativos en el carro de mi pareja, donas para el cabello, brochas de maquillaje. Hasta dejó pruebas de embarazo en nuestra basura. Todo lo que veía que yo tenía, se lo pedía a su papá hasta que se lo comprara. Tanto así, que si veía que yo tenía un gatito nuevo, ella también llegaba con uno. Se pintó el cabello como yo, empezó a escuchar la música que yo escuchaba. Incluso, en una discusión, se inventó que la gente iba a su negocio a hablarle mal de mi jajajajaja. Según ella, me conocían de toda la vida. Cabe recalcar que yo toda mi vida viví al otro extremo de la ciudad, y tengo apenas 3 años aquí. Nadie me conoce porque soy súper huraña y reservada en público jajaja. Y así, súper loca. Hasta que alguien me recomendó que me bendijera yo, mis hijos y mi pareja, porque también nos estaba yendo súper mal. Mi pareja tuvo 2 accidentes. Después de la bendición, nos dijeron que pusiéramos una plantilla de ruda y sal de grano en la entrada. Y pues, ella empezó a enfermarse y a discutir con todos. Hasta que se quedó sola. Yo tenía una mejor amiga que comenzó a imitar todo lo que me pasaba, tipo, por debilidad visual comencé a usar lentes y ella comenzó a usar lentes sin graduación jaja. Yo hacía mis propios broches o pulseras de moda y ella se compraba los suyos pero más elaborados. Me comenzó a gustar un niño y a ella también e incluso le intentó hablar pero no le hizo caso. Aquí mi historia. Estaba juntada con el papá de mis 2 niñas, justo cuando estaba embarazada de la menor.
Él me engañó con una compañera de su trabajo que se llama Liliana. Me separé del KKS y él se quedó con su amante. Casi al cumplir un año la bebé, volví a hacer mi vida y me junté con otra persona. Pues resulta que su exesposa también se llama Liliana. Para no hacer el cuento largo, las dos Lilianas se ensañaron conmigo. No sé cómo, pero se conocieron y empezaron a armar un plan para desvivirme. Pero la Liliana 1 no quiso hacerse cargo de mis hijas y no aceptó seguir el plan, así que la Liliana 2 se quedó sin aliada. Todo esto me lo confesó la mismísima Liliana 1. Y pues, aquí sigo, vivita y coleando. Resulta que hace años tuve un compañero de trabajo, el cual tenía a su suegra trabajando en el mismo lugar. Yo no lo sabía, y empecé a llevarme bien con el chamaco, que era 20 años menor que yo. El chico no me interesaba en ningún sentido, siempre nos tratamos con respeto, pues solo éramos compañeros y hasta ahí. Resulta que este chamaco vivía en concubinato y tenía una hija. Él y su pareja tenían muchos problemas, ya que ella lo celaba mucho, pero en su casa no lo atendía, nunca cocinaba, no limpiaba y, según él, ni siquiera le gustaba bañarse. A la niña siempre la tenía sucia y despeinada. Eso lo supe por él, porque siempre llegaba a contarle sus problemas a otra compañera que era su prima, y un día, sin querer, le escuché cuando hablaba de eso. Me consta que siempre llegaba con un pan y un café porque se salía de su casa sin desayunar y sin lonche para la hora de la comida. Un día me entero de que la suegra le dijo a la concubina que yo me entendía con él, y que después se separaron por mi culpa. Él dejó el trabajo, y yo también. Años después, regreso a trabajar al mismo lugar y me encuentro a la concubina trabajando ahí, y ahí empezó la pesadilla. Siempre me tiraban indirectas, ella, su mamá y una de sus hermanas, hasta que un día llegamos a los golpes. Aún así, y aunque todas se me aventaron al mismo tiempo, es el día y la hora en que ella me sigue culpando de que le va mal. Pero a nadie le dice que la segunda de sus hijas no es del muchacho del que se separó, sino del esposo de su mamá, o sea, su padrastro. Esa es la verdadera razón por la que mi excompañero la dejó. Pero yo sigo pagando las consecuencias de sus actos, porque es conmigo con quien desquita su odio. ¡Qué fastidio! La historia es larga y continúa, pero en resumen, el tipo nos engañó a las dos. Yo, sin saber nada de esa situación, quedé embarazada. Aún sabiendo que mi embarazo era de alto riesgo, la tipa se inventó perfiles falsos para hacerme saber la situación, según ella, porque yo me metí en su relación, obvio. Ella investigó por qué él la dejó y se enteró de que yo existía. Total que, con el tiempo, el tipo volvió a abrirle la puerta, y ella, bien facilita, entró sin importarle qué tiempo atrás, según ella, yo quedé embarazada solo para separarlos. De eso ya han pasado 5 o 6 años y ella sigue aguantando al tipo, supongo que porque ya se encariñó con mi hijo. Pero las indirectas no paran, y ahora la ridícula sube fotos de mi hijo con frases tipo, orgullosa de mi mini yo. Hace como 10 años, me solían escribir muchas chicas, y yo me sentía popular por tener tantas amigas con quien hablar, hasta que les decía mi nombre y me decían ¿no eres un chico? Y me dejaban de hablar jajajajaja, no sean así. La típica que amenaza con madrearte. Lo terrorífico es que yo, hasta el día de hoy, no la conozco, no sé quién es, pero esta persona sí sabía quién era yo, conocía mi dirección, tenía mi número de teléfono y sabía mis horarios de trabajo. Tuve que dejar mis lugares de trabajo y mudarme a otra ciudad porque prácticamente estaba en la mira de una desconocida, para mí. Y cabe mencionar que incluso cambiando de ciudad supo en dónde me encontraba. Me la hacía de pedo si salía con mi novio de ese entonces, si salía con más amigos, me hacía la ley del hielo cada que no hacía lo que decía, solo me volvía a hablar si hacía algo que le conviniera. Luego me fuñó por según ella no apoyarla en una situación fuerte donde tal cual le dije que si no denunciaba le diría a su mamá y me dijo que si le decía a su mamá me iba a mandar a la V, siempre me criticaba mi físico. Color de piel, cómo me maquillaba, todo, pero también se enojaba si me empezaba a alejar de ella, mis otras amigas tienen la teoría que estaba enamorada de mí. Mi ex me engañaba por mensajes con una chava que ya tenía hijos, a este men nunca le han gustado las responsabilidades y como ella ya tenía 2 hijas pues él solo la usaba para que le mandáramos, total que terminé con él. Cuando le encontré todo su arsenal de videos y fotos que la chava a veces le mandaba sin que él se lo pidiera, terminé tontamente regresando con él y ella comenzó a vestirse como yo. Cortarse el pelo como yo y hasta a teñirlo con tal de que él se quedara con ella. Jajaja, a la fecha la morra sigue replicando lo que hago y yo ya no estoy con él porque la que se lo queda pierde jajajaja. Mi ex jefa era una señora solterona sin amigas que me llevaba más o menos 20 años. El punto es que me tenía envidia de hacerme la vida insoportable solo porque yo tenía novio y siempre él andaba al pendiente de mí y teníamos buena relación.
y como a ella la dejó su novio para irse a Canadá con otra, entonces se proyectó en mí, y me quería quitar días de descanso, me dejaba fuera de juntas, puso a todos del trabajo en mi contra. Gracias a Dios ya no estoy ahí. Una ex de mi pareja se traumó conmigo, me mandaba videos de ellos en el motel y mensajes cuando él ya estaba conmigo. Incluso me decía está aquí en el motel conmigo cuando ella no sabía que estaba al lado de mí bien dormido en casa. Lo peor era su ortografía. Jajaji, aún después de que por desgracia él falleció me seguía mandando mensaje y aunque la bloqueara buscaba la manera de contactarme. Yo era novia de un chico que trabajaba en una panadería. Tenía una compañera, porque trabajábamos juntas, aunque en diferentes áreas, que también iba a almorzar allí, igual que yo. Empecé a notar ciertas miradas de ella hacia él la ignoraba, pero ella, cada vez que podía, me acariciaba el cabello. Yo siempre le decía que no. Con el tiempo, el cabello se me comenzó a caer muchísimo y se puso feo. Fui donde una señora que lee el cigarrillo y me dijo que me tenían mucha envidia. Dejé de trabajar en esa empresa y se me dejó de caer el cabello. Aún está feo, pero ya me estoy aplicando tratamiento. No sé si sea el caso, pero si mi esposo, en ese entonces mi novio, me regalaba algo, ella le pedía lo mismo a su novio pero más grande, no sé tipo, a mí me daba una rosa, ella pedía un ramo. Yo le puse un apodo de cariño y ella le puso el mismo apodo al suyo. Una vez contraté a una empleada así X que me mandó su CV y requería personal y le di el empleo. En la superficie se veía una chavita bien, además necesitaba el trabajo porque tenía 2 hijos y se desempeñaba bien. Con el tiempo empezó a hacerme comentarios de, me gusta tu cabello, me gustó cómo te vestiste hoy, etc. Igual lo dejé pasar como normal, como que quería hacerle la barba a la jefa y así. Un día me di cuenta de que en redes ya teníamos muchísimos amigos en común, siendo que yo a ella jamás la había visto antes ni estamos en el mismo círculo. Les comentaba a mis amigas que a ver cuándo salían. Como si fueran amigas de toda la vida. Empezó a decirle a la gente que ella era mi socia y que una parte de la empresa era de ella. Sin decirme se iba del negocio hasta las 10 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana, ya comía y se bañaba ahí. A veces se quedaba a dormir y cuando salía con alguien le decía que ahí vivía. El negocio está en una casa y tenemos acondicionado una habitación para hospedar visitantes. Me acordé de la película de Perfume de Violetas y mejor le di las gracias porque claramente quería vivir mi vida. Ahí les va, jajaja. Hace como 4 años empecé una relación con quien ahora es mi ex. Durante 2 años todo fue bien, hasta que un día, por un amigo suyo que vivía con él, trabajaba para mi ex, por eso vivían juntos. Empezaron a llegar chicas a visitarlo con la excusa de que era un negocio y taller de estampado. Un día me topé con una de ellas allá, y desde el primer momento me vibró mal, ella, su prima y su hermana. Las 3 me miraron con una mezcla de envidia y rareza, pero yo ni en cuenta. Con el tiempo, esas chicas empezaron a ir más seguido a la casa de mi ex, siempre juntas. Todo empezó a ponerse raro. Yo siempre he sido muy gótica, tipo, medias, mallas, faldas, maquillaje oscuro, cadenas, etc., mientras que ellas eran de estilo más andino, ropa ancha, con plumas, camisas naturales, muy alternativo. Pero, de repente, comenzaron a copiarme la forma de vestir. Las 3 iban a cambiarse a la casa de mi ex, y cuando salían, ya eran otras, parecían copias mías. Misma ropa, mismo estilo. Pero eso fue solo el principio. 2 de ellas empezaron a hablar como yo, cambiaron sus fotos de redes sociales imitando las mías, mismas poses, mismos ángulos, misma ropa. Incluso empezaron a hacerse amigas de mis conocidos, y uno de ellos me dijo que estaba rarísimo, porque una de ellas imitaba mis gestos, mi forma de hablar, todo. Ahí me empezó a dar miedo. Me vigilaban, pasaban por mi casa, me acechaban. Le conté a mi ex que esa chica no me daba buena espina, porque literalmente pasaba más tiempo con él que yo, siempre con cualquier excusa. Me harté cuando empezó a actuar como si fuera su novia, tomándose atribuciones que no le tocaban. Obvio, eso no me cuadró y tuvimos varios problemas, sobre todo por el hostigamiento tan sofocante de esa chica. Tuvimos otros problemas, no por ella, y al final terminamos. Yo seguí con mi vida, pero ella intentó tomar mi lugar de novia, copiando hasta los horarios en los que yo iba a visitarlo, mi estilo, mi forma de hablar, hasta mis gestos. Hasta que un día mi ex me dice que ella le confesó lo que sentía por él, y él no hizo nada, porque hasta la fecha me sigue buscando, jajaja. En fin, ella ya se cansó, supongo, pero hace poco se enteró que él sigue de rogón conmigo y volvió a venir a mi casa. Supongo que lo vio por aquí, porque sigue de acosadora, jajaja. Esto fue cuando era adolescente. Había una chica que era mi amiga, pero a veces me decía cosas como, qué chido ha de ser tú, porque tienes ropa bonita y sales mucho. Nota, yo tenía que trabajar desde los 12 porque mi mamá era mamá soltera. Yo misma me compraba mi ropa y mis zapatos, y salía solo por trabajo,
escuela y algunos fines con amigos. En ese momento yo tenía 14 años. Ella, en cambio, tenía a sus 2 papás y la cuidaban mucho. Yo le decía que no dijera eso, porque para mí todo era muy difícil. Aún así, la consideraba mi amiga, hasta que empecé a notar cosas raras. Algunas personas conocidas dejaron de hablarme, y otras me advirtieron que alguien estaba diciendo cosas muy feas de mí. No le di mucha importancia al principio, porque a veces pasa, pero un día iba rumbo al negocio de mi familia y me llamó un tío. Me dijo, no vengas, ya está aquí Mayra. Ella va a tomar tu lugar. Yo me quedé como ¿por qué? Y él me respondió, pues vino más temprano, nos dijo que quería trabajar acá con nosotros y le dimos chance, es solo por unos días. Yo pensé, está bien, igual tengo más cosas que hacer. Pasó como una semana, y cuando fui, varios de mis amigos de allá me empezaron a decir, ¿qué onda con esa morrita? Te odia. Yo les pregunté por qué, y me contaron todo lo que decía de mí. Eran cosas muy feas, pero afortunadamente la mandaron a la fregada. Días después vi a uno de mis mejores amigos, que vivía cerca de mi casa, y me dijo, tenemos que hablar ya. Él me contó que ella fue a buscarlo para salir, y que él aceptó, porque no vio nada de malo. Pero mientras estaban juntos, ella empezó a hablar mal de mí, como lo hacía con todos. Mi amigo se hizo el que le daba la razón, y después le preguntó, ¿por qué haces esto? Y ella le contestó, es que yo quiero lo que ella tiene. Sus amigos, su familia, su vida. Él me contó todo y me dijo, ten mucho cuidado. Al final, la cosa se salió de control. Se metió con mi familia, y mi propia familia me dio la espalda. Ella se metió por completo. Me fui de ahí y, por lo que supe después, hasta en eso me copió. Andaba como loca preguntando qué fue lo que hice, para hacer lo mismo. Empezó a hablar con mi ex, en ese tiempo todavía era mi novio, y comenzó a decirle que era su mejor amiga. Le publicaba cosas como si fueran los mejores amigos del mundo. Yo le decía a él que esa morra quería con él, y aún así ella me mandaba mensajes diciéndome que nada que ver con él, que solo eran amigos, bla bla bla. Pero desde entonces, ya nada fue igual entre él y yo. Los problemas seguían y seguían, hasta que terminamos. ¿Y qué creen? La morra empezó a andar con él. Una amiga de muchos años entró a trabajar a la empresa de los teléfonos radio y sacó una línea extra a mi nombre, y nunca la pagó. Por su culpa terminé en el buró de crédito. Después me dijo que me odiaba y, como si fuera poco, besó a mi novio. En otra ocasión, salió con 2 hombres y, entre los 3, le enviaron mensajes ofensivos a su propio novio, y le dijo que los había escrito yo. Tiempo después, compré una máquina para masajes reductivos y reafirmantes para empezar a trabajar. Cuando ya tenía varias clientas, ella compró otra máquina igual y me las quitó. Más adelante me dijo que podía conseguir el gel para los masajes 6 veces más barato. Le di dinero para invertir y no la volví a ver. Hace mucho tiempo terminé con un ex, y a la semana ya andaba con otra chica. Lo fuerte vino después, la chica se obsesionó tanto conmigo porque él siempre me seguía buscando, que empezó a crear cuentas falsas con fotos mías, robadas de mis redes. Y se autoinsultaba desde ellas para que pareciera que era yo la que lo acosaba. Todo para que él me odiara. Varias veces al año me contactaba para saber si mi ex aún me hablaba, o si se estaba viendo con otra. Me daba pena, la verdad, porque ella tenía una hija con otro hombre, pero vivía obsesionada con que yo no tuviera contacto con su nueva pareja. Un día supe que llegó a su límite. Otra persona la confundió conmigo solo porque ambas teníamos el cabello largo y negro, y eso bastó para que se le botara la canica. Se cortó el cabello después de eso y comenzó a decir que era yo quien la acosaba desde cuentas falsas. Hasta amenazó con que se iba a quitar la vida si no la dejaba en paz, cuando era ella quien había creado todo ese caos. En ese tiempo, mi error fue seguir hablando con mi ex. Me decía que no la quería, pero que cada vez que intentaba dejarla, ella se ponía mal y lo chantajeaba. Aclaro, en ese entonces yo le creía muchas cosas que decía sobre ella, así que no sé quién estaba peor, si él o ella. El punto de quiebre fue cuando ella me amenazó. Decía que tenía fotos mías que mi ex nunca borró, y me aseguraba que nunca las publicaría, pero quería saber toda la verdad. Yo, con honestidad, le conté todo lo que él me decía de ella, incluyendo que supuestamente ya no andaban. Él, al enterarse, se enojó conmigo y me dijo cosas horribles. Medio año después, desde un perfil falso, comenzaron a amenazarme con publicar esas fotos si no hacía lo que el perfil pedía. Y lo peor es que eso ocurrió mientras yo estaba en el funeral de mi abuelo materno. Imagínense, estás llorando en la madrugada, sales un rato al panteón para tomar aire y estar sola, y recibes una notificación con amenazas sobre fotos privadas. Ese fue el punto en que dije, ya basta. Ni llorar en paz podía.
No sabía ni cómo decirle a mi mamá lo que estaba pasando. Decidí iniciar un proceso legal porque el acoso ya era demasiado. Grabé un video contando todo, señalándola a ella como responsable del perfil falso y diciendo que temía por mi seguridad. Curiosamente, después de eso, la cuenta fake desapareció. Pasé por una etapa muy oscura. Pensé incluso en quitarme la vida. Tenía problemas familiares, mi abuela estaba muy grave, y encima se había unido otra persona a acosarme. Ella seguía vigilándome, buscando saber cada paso que daba. Tiempo después, me la topé en una terminal de ADO. Ella se me acercó, yo con cara de ¿y ahora qué? Me pidió que borrara el video porque era injusto y que no era ella quien me acosaba. Pero le dije que ni para mentir sabía coordinarse, las fotos con las que me hostigaron eran las mismas que ella tenía, así que o era ella, o se las dio a alguien. No supo qué decir. Luego salió con que mi ex me odiaba y que ella era el amor de su vida. Yo le respondí que qué bueno, que me alegraba por ella, pero que a mí ya no me interesaba nada de eso. Que todo comenzó por andar con un tipo recién terminado con alguien más, y que su inseguridad no era culpa mía. Le dije que si estaba tan segura del amor de él, ¿por qué actuar así? Que parecía más enamorada de mí que de él. Que yo ya no quería saber nada, que me dejara en paz, porque tenía pruebas de todo y si volvía a molestarme, retomaría la demanda y lo haría más público. Al final terminó diciendo que yo le hacía brujería y que una vidente le había dicho que mis abuelos murieron porque yo era bruja. Que yo había hecho un amarre para que él me siguiera buscando. Le dije que si ya se había creído ese mundo de fantasía al punto de trastornar su realidad, tenía un problema muy serio. Ya ni sabía qué inventar. Le dejé claro que mi vida era mucho más interesante y ocupada como para estar pendiente de la suya. Que si alguien estaba haciendo amarre o brujería, seguramente era ella. La conversación se puso intensa, así que me alejé, pero nos tocó el mismo camión. Se sentó atrás de mí y todo el camino la escuché llorar. Fueron 3 horas súper estresantes. Afortunadamente, después de eso ya no volvió a molestarme. Han pasado unos 3 años y medio de mucha paz. Estuve un buen tiempo sanando, porque quedé con muchas secuelas del trauma. Pero conocí a alguien especial, nos casamos y somos muy felices. Después de la oscuridad sí viene la luz, y él es parte de esa luz. Mi esposo me ha ayudado a sanar. A veces, cuando recibo mensajes de cuentas desconocidas, me entra un miedo horrible, aunque solo sean anuncios. Son secuelas que aún trabajo en superar. El acoso es horrible, venga de un hombre o una mujer. No se obsesionen con nadie. No hagan daño a otros por inseguridades propias. Y si alguien los acosa, no se queden callados. Alcen la voz. Había un chavo con el que anduve por años, mi primer amor. Había una chava, creo que estuvo con él en la prepa, que siempre estuvo obsesionada con él. Siempre le hablaba, y en ese entonces mi novio no le hacía caso, hasta que un día los encontré juntos en la cama. Total, me hice a un lado para que fueran felices, porque si a una no la quieren, ¿para qué quedarse, verdad? Un año después, yo ya tenía otro novio, y esta morra le hablaba para decirle que yo no era buena. Además tenía una amiga que le mandaba fotos en lencería a mi novio de ese entonces. Sí, yo las vi. Todo porque la otra le decía que no quería que yo fuera feliz. No terminé con ese chavo por eso, pero después salí con otro, y adivinen que, esa chava también anduvo con él. Dije, no manches. Con todos los que yo salgo, se los agarra. Lo bueno es que no me importaban. El único que sí me dolió fue mi primer amor, pero siempre he tenido claro que si alguien ve a otra persona con otros ojos, es porque ya no quiere estar contigo. Y si esa chava se le metía por los ojos, pues ya no fue mi problema. Yo jajajaja. Tenía una amiga madre soltera y la ayudaba a sacar adelante a sus hijos. Una vez la corrieron de su casa y le presté un cuarto, se robaba toda mi comida y cuando me faltaron 8 pesos para la leche de su hija intentó desvivirme. Estaba en el último año de secundaria, y en ese entonces tenía novio. Resulta que había una morrilla que iba en segundo y le gustaba el chavo con el que yo andaba. La cosa es que consiguió mi número y me empezó a escribir. Todos los días se paraba en la ventana de mi aula durante el receso solo para mirarme. Cada que me veía, venía a saludarme y me decía que me admiraba mucho, que le encantaba mi estilo, que yo era súper buena guitarrista y bla bla bla. Y después me enteré de que su verdadera intención era quitarme al novio y que en realidad me odiaba. No sé qué clase de táctica pensó que estaba usando, pero ajá. 100% falló. O sea, ¿a qué mujer le vas a quitar el novio haciéndote su amiga y diciéndole todos los días lo mucho que la admiras? En fin. No sé si cuente, pero la novia de mi ex me pregunta si él no me escribe, y lo hace frecuentemente. También me manda solicitudes y luego las elimina a cada rato. Una vez,
El güey me dijo que yo estaba loca por querer arruinar su relación, porque su novia le mandaba todo lo que yo publicaba, pensando que eran indirectas para él. Pero yo solo seguía con mi vida, de hecho, ya tenía pareja también. Ella pensaba que aún no lo superaba, pero a mí me daba completamente igual. Aunque sí me sacaba de onda que me preguntara eso. Yo siempre le decía que no. Empezó a usar la misma ropa que yo, a hablar como yo, a imitar mi maquillaje, incluso las marcas. Intentó entrar a trabajar en el mismo lugar donde yo estaba. Le llegó a decir a personas que ya me conocían que a ella también le decían Lori porque nos confundían todo el tiempo, nada que ver, era mentira. Intentaba hacerse amiga de mis amigos personales. De un día para otro, necesitaba lentes, y sí, eran un modelo casi idéntico a los míos. Empezó a ir con el mismo ginecólogo que yo y se registró usando mi segundo nombre, que no tiene nada que ver con el suyo. Le tiró el calzón descaradamente a mi entonces novio, con la excusa de, ni te vas a dar cuenta de la diferencia. Intentó participar en todos mis hobbies y al final se creó una cuenta en Facebook usando mi nombre, y fotos que me tomaba sin permiso, de lejitos. También le sacó copia a las llaves de la casa de mi mamá y una vez se metió para robarse unas playeras, mi Palestina y mi chamarra favorita. Sí, las usaba cuando sabía que yo no iba a estar cerca. El día que la encaré, hice que se deshiciera de todo. Así o más miedo. Mi exmadrastra. No puedo decir mucho, pero sí puedo decir que, aunque ya pasaron más de 5 años desde que huí de ahí, sigo en terapia. Aplastó mi autoestima, me difamó, me destruyó en todos los aspectos. Desquitó todas sus frustraciones conmigo. Cuando logré escapar, conocí a mi pareja. Durante mucho tiempo intentamos tener un bebé, pero no podíamos. Un mes después de que ella falleció, me hice una prueba de embarazo, y era positiva. Mi pareja y yo llegamos a la conclusión de que ella era tan mala, que la vida sabía que haría lo posible por dañar a nuestra bebé. Por eso se fue de este mundo, para que nuestra hija estuviera a salvo. Yo tuve una amiga a la que me aferré mucho cuando la conocí en una fiesta. En ese entonces, yo estaba recién mudada a Nueva York y ella parecía tener todo el tiempo del mundo y disponibilidad para todo, lo cual, en ese momento, la hacía parecer la amiga perfecta. Sobre todo para alguien como yo, que no tenía amigas aún. Para no hacerla larga, me hice una lipo, y ella fue y se la hizo con el mismo doctor. Yo me maquillaba con ciertos productos específicos, y ella los conseguía. Comenzó a mentir sobre su nacionalidad, diciendo que era chilena como yo. Escuchaba solo mi tipo de música. Yo no fumaba y ella juraba que tampoco, decía que le daba asco el vapeo, pero claramente sí lo hacía. Le tiraba la onda a todos los hombres que yo conocía, incluso después de años de amistad. Cuando me casé, también le tiró la onda a mi esposo, y feo. Trabajó donde yo trabajé, se tiñó el cabello del mismo color que el mío, y se compraba exactamente la misma ropa, pero igualita, la misma. Encima de todo, ella tenía una fuerte obsesión con su exnovio y con la nueva novia de él. Pero ya era un tema serio, lo perseguía constantemente. Y ahí fue cuando yo tomé eso como excusa para alejarme, porque sinceramente, ya me daba miedo. Yo tengo puras historias con novias de amigos, que no sé por qué se clavaron conmigo. Soy torpe y bien random, pero nunca tuve nada que ver con ninguno de ellos. A veces pasaban meses sin vernos en persona, y aún así. Una llegó al extremo de que mi mejor amigo no fue a mi boda, solo para no tener problemas de celos con ella. Pues ¿qué pensaba que íbamos a hacer el día de mi boda? Una vez se metió a su celular y buscó fotos en Messenger. Solo encontró una donde, según ella, me veía mínimamente sexy. Estoy segura de que buscaba nudes, pero obvio no había. Para encontrar esa foto tuvo que haber buscado a mano, años atrás. Quien se haya metido a sus propias imágenes para buscar una específica, lo sabrá. La compartió desde la cuenta de él, y luego se hizo la loca diciendo que seguro lo habían hackeado o algo así. Aparte, también compartió una foto de él y otra de ella, me imagino que para no levantar sospechas, y me etiquetó con algo tipo, ahí les van los packs. Era obvio que había sido ella, porque la única que creía que él y yo habíamos tenido algo, era ella. Justo pasó cuando él estaba dormido, no tenía contraseña en su cel, y luego me llegó un inbox que decía algo como, ya veo por qué te cogió este muchacho, bien dañada la doña. Cuando empezaron a andar, me llegaban seguido invitaciones de amistad de distintas cuentas de ella. En mi inocencia pensé que quizá alguien la acosaba y por eso eliminaba sus cuentas y hacía otras, para que no la molestaran, pero no. Me eliminaba, y cuando se le pasaba el enojo, o lo que fuera, me volvía a enviar invitación desde otra cuenta. Yo, obviamente, nunca pensé que era por mí, pero después me di cuenta. Mi exbestia me contó que, si se mencionaba mi nombre por cualquier cosa, ella se ponía como loca.
Después le cachábamos mentiras que nos decía porque, al no contarnos lo que hablábamos con ella, nos dábamos cuenta de que nos inventaba versiones distintas de las cosas. Y así, muchas cosas más. Había celos hacia otras, sí, pero conmigo era más fijo. Por ejemplo, mi número mágicamente aparecía bloqueado en su cel, también en Facebook, y hasta terminó borrando su cuenta. Lo triste es que él decidió creerle a ella. Como la obsesión era más enfocada hacia mí, él terminó diciéndome algo como que lo estaba haciendo escoger entre ella y yo, cuando no era así. Yo solo le decía que merecía una relación sana. Ella incluso intentó golpearlo y no lo dejaba ni ver a sus amigos, mientras que ella sí podía hacer lo que quería. Igual que él me aconsejaba cuando yo estuve en una relación que no me hacía bien, sin segundas intenciones. Sospecho que también fue ella quien le metió ideas en la cabeza sobre mí, y eso me lo dijo él por correo, al cual ella también se metió. Y pues, por eso ya no tengo ese amigo. Hizo más cosas, pero ya escribí demasiado, jaja. Historia larga, pero una chica se obsesionó conmigo. Me copiaba todo. Si yo traía un suéter rosa, al día siguiente ella tenía uno igualito. Y cuando no podía copiarme, decía, ¡ay, tengo uno igual! Incluso con los chicos, si a mí me gustaba a alguien y se lo decía, a la semana a ella también le gustaba ese chico. Y decía que no sabía que a mí me gustaba, aunque yo le había mostrado hasta conversaciones. Con los gustos era igual, si me gustaba una banda, un cantante o cualquier cosa, casualmente a ella también. Algunos podrían decir que era coincidencia, pero no lo era. Una vez le pregunté, oye, ¿viste la noticia que salió de Jin? Horas antes habíamos estado hablando de BTS, y me respondió, ¿quién es Jin? Con el anime pasaba lo mismo. Yo hablaba de animes no tan conocidos o recientes, y ella decía que también le gustaban, y casualmente mi personaje favorito también era el suyo. Pero nos dimos cuenta de que en realidad no sabía nada del tema. Nunca opinaba, solo repetía lo que decíamos. Le pedíamos su opinión o alguna teoría, y no decía nada. Después, un amigo nos contó que, cada vez que hablábamos de algún tema, ella luego le pedía que le explicara de qué hablábamos. Un día, un amigo llevó cartas Pokémon. A mí me gusta Pokémon, aunque no soy súper fan, y ella empezó a actuar como si fuera fan de toda la vida. Mi amigo intentó sacar conversación, pero se dio cuenta de que no sabía nada más allá de quién era Pikachu, y hasta me lo comentó. Y así era con cualquier cosa. Otro ejemplo, a mí me gustaba un chico, y él también estaba interesado en mí. Pues ella se le declaró, y cuando él la rechazó, hizo un escándalo llorando, diciendo que era mi culpa. Me sentí culpable, aunque ella sabía desde hacía semanas que él me gustaba. Incluso ahora, años después, si yo salgo con alguien, ella les manda solicitud, les responde las historias o les escribe por mensaje directo. No importa si la bloqueo, siempre me encuentra. Me sentía como, no importa a dónde vaya. Chucky me encontrará. Hasta hoy me sigue mandando solicitud desde diferentes cuentas. Si bloqueo una, a la semana aparece otra. Hay muchos más ejemplos, pero en resumen, era insoportable. Mis amigos de ese entonces también se dieron cuenta. Llegué a pensar que yo estaba loca, pero incluso ellos me preguntaban, ¿qué pedo con ella? Hasta el día de hoy, seguimos bromeando con que tengo una copia. Una tipa que a huevo quería andar con mi esposo, lo dejé, y ella se quedó traumada conmigo. Desde entonces no ha parado de molestarme. Incluso se enredó con mi hermano para estar cerca de mí, y le ruega y llora. Me ha mandado mensajes desde muchos perfiles falsos, hasta consiguió mi número para seguir molestando. Ha puesto gente en mi contra y siempre dice que me va a golpear, pero ya tiene 3 años y nunca me hace nada cuando me ve. Está tan loca que seguro va a responder a mi comentario con alguna cuenta falsa. Ja 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 ja. Mi momento ha llegado. Era la amante de mi ex esposo. La tipa se creaba perfiles falsos con mis fotos, les enviaba solicitud a mis conocidos, aprendió a escribir y expresarse como yo lo hacía. Después de crear esos perfiles, se atacaba a su propio perfil de Facebook, se hacía pasar por mí y atacaba a todo el mundo, diciendo que era yo, etc. Yo empecé a tramitar el divorcio, y mi ex me buscaba para que regresáramos, negándola siempre a ella, lo que ella odiaba y la volvía aún más loca. Yo era masajista y trabajaba a domicilio, pero ella se inventaba más perfiles, compraba chips y me hacía citas falsas, luego me tomaba fotos de lejos. Tuve que dejar de trabajar porque me daba miedo que atentara contra mí de otra manera. Mi ex esposo me acosaba, pero aún así seguía con ella, medio negándola. La tipa le mandaba mensajes a mis tías, a mis amigos, haciéndose pasar por mí, etc. Al final, mi ex empezó a salir con otra persona y esta loca le hacía lo mismo a la nueva pareja de mi ex. A veces le mandaba mensajes atacándola, pero haciéndose pasar por mí.
Esta tipa le mandaba mensajes hasta a mis papás, consiguió el número de teléfono de mis parientes cercanos, y así un montón de cosas. También se instaló WhatsApp, Instagram y Messenger falsos, y creaba conversaciones donde yo la atacaba y se expresaba exactamente como yo. Se me hacía súper increíble lo bien que me imitaba al escribir, etc. La verdad, la pasé muy mal en ese tiempo. La pareja de mi ex de prepa. Empezó a mandarme mensajes amenazantes, en ese tiempo ni existía WhatsApp. Gastaba su saldo en eso, decía que dejara de hablarle, que me buscaría a la salida de la escuela, etc. Quería saber cosas de nosotros cuando fuimos novios. Un día el chavo se cayó, se golpeó la cabeza y estuvo hospitalizado. La chava aprovechó eso y se metió, o hizo un correo donde, según ella, era él, y me mandaba mensajes para chatear porque, como había sido un golpe fuerte, no recordaba algunas cosas y quería que yo le dijera cómo había sido nuestra relación. Estuvo insistente haciendo preguntas de ese tipo hasta que le conté a él lo que pasaba, porque ya era mucha insistencia de la mujer. Cuando ella nos vio platicando, me aventó un vaso de agua encima. Lo bueno es que él la puso en su lugar. Pensé que todo había pasado porque ella salió embarazada y andaban juntos, pero no fue así. Ella había estudiado con el que, en ese entonces, era mi novio. Tuvo el descaro de pedirnos que fuéramos padrinos de algo cuando bautizaran a su hijo. Hace unos años tuve unas amigas. Salíamos mucho en parejas, ellas con sus novios / esposos y yo con mi esposo. Íbamos a comer, cenar, a tomar, a la playa, etc. Cabe recalcar que los amigos eran míos al principio, no de mi esposo. Yo invité a otra amiga al grupo. La chica era soltera y se hizo mi mejor amiga, de esas que quieren hacer todo juntas y así. Le contaba mis cosas y las intimidades también, y ella me contaba las suyas. Teníamos problemas con mi esposo en ese entonces, y, pues, obviamente, le platicaba a ella. Una noche, me hablaron mis amigas para salir a tomar la copita y, pues, yo no quería ir porque andaba en pleito con mi esposo, pero insistieron y fui. Llegando ahí, todo cool, todo nice, llegó mi esposo y, pues, X. Empecé a notar comportamientos raros de una de mis amigas. Le daba de comer en la boca a mi esposo y yo así de what the fuck, pero como estaba su novio al lado, no le di mucha importancia. Aunque sí me impresionó al principio, ya que ella jamás había hecho algo así. Llega la otra amiga, la soltera, y empieza a abrazar a mi esposo. Yo, como, ¿qué onda? ¿Qué pedo? La otra amiga, que tenía su esposo, también lo sacó a bailar. Todo se me hizo raro, pero traté de no darle mucha importancia, ya que al final, éramos amigos todos. Me fui a casa porque me empecé a sentir incómoda, y él se quedó. Grave error. Despierto en la mañana y él no había llegado, le estuve marcando y no contestaba. Al final, él me dijo que esta chica, mi mejor amiga, la soltera, le contó todo, absolutamente todo lo que yo le decía. Y, pues, así, todos los que eran mis amigos fueron cómplices e incluso le dijeron que me engañara con ella. Después supe que la que tenía su esposo le hablaba a mi esposo para decirle cosas como que ella hubiera querido que su esposo fuera igual que él, y muchas cosas más. Un tiempo cuando me separé de mi pareja. Hubo una chica que me envió una solicitud y simplemente la acepté. Después, otra chica, perfil falso, me envió una solicitud. Para esto, mi pareja y yo tenemos una hija en común, y platicando con él, le comenté lo sucedido. Él me comentó que esta chica, pongámosle Laura, lo buscaba mucho, pero a él nunca le llamó la atención, ya que era hija de un amigo suyo, y pues, X. Total, que esta chica me comienza a mandar mensajes diciendo que mi pareja le había prometido cuidar de ella y su hija que no tenía, y que me quería decir que andaba con otra y cosas así. Yo le dije que no me pelearía por un hombre, pero que si quería hablar, nos viéramos en persona. Pero me inventó la excusa de que su mamá se había puesto enferma, entre otros pretextos. En el otro perfil de la otra chica, igual me dijo cosas parecidas, y le dije lo mismo, vamos a vernos. Y salió con los mismos pretextos. Ahí me di cuenta que era la misma Laura, y sí, me quería lejos de mi pareja. Poco después, cuando nos vio juntos, su cara le cambió, y por más que hizo y deshizo, se le cayó el teatrito. A la fecha, nos ve juntos y le cambia la cara, esto fue hace ya como unos 7 años. El papá de mi hija lo conocí en la secundaria. Nos graduamos y nos volvimos a ver a los 20 años. Él tenía una hija con una mujer, pero la mujer abandonó a la niña, y él la mantenía mientras que la abuela de la niña la cuidaba. Tuvimos una relación de 10 años y nos separamos. Él regresó con la mamá de su hija, y ella entró a trabajar donde actualmente trabajo yo, ella de día y yo de noche. Empezó a rayar el baño, insultándome y amenazándome. Hizo que, cuando él venía a ver a su hija, la niña, que tenía 5 años,
le decía que él me quería desvivir. Cuando mi hija me dijo que ya no lo quería ver y que le tenía miedo, lo demandé y le prohibí verla. Después, ella en el trabajo me reclamaba porque lo alejé de la niña. Es cierto lo que dicen, que uno defiende a sus hijos de quien sea, aunque sea su padre, etc. Yo tenía como 16 y ella unos 18. La conocí en un ministerio de música, de una iglesia católica. Bueno, pues también ahí conocí al que fue mi novio en ese entonces, ambos de la misma edad. Yo no sabía que ellos dos habían sido novios durante varios años, pues yo era nueva. Que eran los típicos que terminaban y regresaban, me lo contó mi novio en ese entonces, que terminaban por el mal carácter de ella. El niño siempre ha sido muy extrovertido y buena onda, trataba de integrarme, pero ella, al ver que él se me acercaba mucho a hacerme plática, le gusté, le llegó a reclamar porque me hablaba. Aunque ellos ya ni andaban desde hace tiempo, él me lo contó cuando anduvimos. Unos años después, el niño y yo nos hicimos novios, todo bonito y sano, y la tipa se enteró y empezó a ponerme trabas. Me rechazó de su coro, que porque ya eran muchos, cosa que en una iglesia eso no importa jamás. Yo toco guitarra y canto, igual que ella, y me veía como competencia. Yo subí un video cantando, y al otro día ella también. Me agregó a Facebook y me eliminó. Después me bloqueaba y desbloqueaba. Teníamos un grupo en WhatsApp de la iglesia, y yo veía que me agregaba y me eliminaba de sus contactos. Jamás tuvimos una amistad. Por ende, no agregas a alguien que no conozcas o que no te caiga bien. El noviecito me contó que en su familia nadie la quería, confirmado por su mamá y hermanas jajaja, así que nunca la llevó a presentar como su novia, y su mamá jamás la invitó a comer, y a mí sí. Que ella era la que pedía que la invitaran. Eso hizo desatar más su coraje. Me llegó a mandar mensajes para explicarme sobre asuntos de la iglesia, lo cual se me hacía raro porque para eso había un grupo de WhatsApp. Se vestía igual que yo, llegó a cortarse el cabello como yo, e incluso a ponerse algunos accesorios que yo me ponía. Ella no se arreglaba y de un día a otro llevaba listones, moños, broches, que era lo que yo más usaba. Se intentaba maquillar, etc. Le habló mal de mí y mis amigos a toda la parroquia. Yo era nueva. ¿A quién creen que le creyeron? Incluso, señores y señoras ya de edad, que no deberían estar peleando con una muchachita, me llegaron a reclamar por el puesto, que porque ella canta y toca y yo también, pero que ese lugar siempre iba a ser de ella. Guajaja, sabrá Dios qué les decía. Total, que hizo que me sacaran del grupo en el que estábamos. Inventó que yo estaba embarazada del sacerdote, cuando era ella la que se metía con él, y lo sé porque ella se lo contó a mi entonces novio cuando ellos andaban. Ya después todo el pueblo lo sabía y ella se terminó mudando. Era una mustia. A mi novio, su ex, ahora también mi jaja, siempre le mandaba mensajes para saber si aún estaba conmigo. Incluso mandaba a amigos de ella a hablarme para sacarme información. Como todo esto sucedió en pandemia, antes grababan las misas, ella era la que grababa. A veces me tocaba servicio en el altar y cuando pasaba yo, me decían que ella me miraba muy feo. Siempre me lo decían, pero yo no hacía caso, hasta que un día me tocó verla barrerme con la mirada de pies a cabeza. Una mirada de odio, pero mucho odio. En ocasiones me llegó a empujar y nunca le dije nada por no pelear, me arrepiento, sí, porque me mama pelear jazz. Una vez, incluso, casi me pega con una guitarra en la cara porque pasó muy rápido pegada al lado mío, pero todos se dieron cuenta de la intención. Una vez, hice una pijamada en mi casa con amigos de la iglesia y ella le preguntó a un amigo mío que fue a la pijamada si había sido en mi casa, para confirmar, porque vio su estado. Días después, ella sube a sus estados que hizo pijamada en su casa con una niña de la iglesia, su única amiga porque ya nadie la quería por cómo era. Después de que el tipo y yo terminamos, mandó a un amigo suyo a preguntarle a una amiga mía, son compañeros de clase, si aún seguíamos juntos. Basta, duramos como 2 años en relación, y 2 años estuvo chingando la madre, incluso desde antes de que anduviéramos. No olviden ese punto, jajajaja, miedo. Cuando empezaba de novia con mi ahora ex, su ex comenzó a meter cizaña a su familia sobre mí. Decía cosas como, yo la conozco, y de verdad no le conviene, siempre anda con sus amigos y todos son hombres. Total, estábamos viendo lo de una fiesta familiar, una fiesta algo grande a la que ella quería asistir. El caso es que me invitan a mí y ella le manda mensajes a mi ex diciéndole, ¿quién invitó a esa niña? A lo que él le aclara que toda la familia me invitó. Como a mí no me dieron permiso de ir porque era muy retirado, ella empezó a decirle que ella podía ir como si fuera mi reemplazo. ¿Me entienden? Luego él le contó que yo era niña de casa y así, y ella decía, pues si no te acuerdas, yo también era de casa. Cosas así. Si yo hacía una cosa, ella también lo hacía, y cada vez que peleábamos, comenzaba a tirarme a mí con la intención de que él y yo termináramos. Si me veía en algún lado, le decía a él,
con la intención de que tuviéramos problemas. Ja ja ja. Ay, no, de verdad, a veces es estresante tener una persona tan pendiente de tu vida. Ja ja ja. Me pasó hace poco y se siente feo. Hace algunos años conocí a una persona con la que me llevé súper bien, pasaron cosas, pensé que era mutuo. Sin embargo, un día me dijo que estaba saliendo con alguien más y yo decidí alejarme porque no fue bueno para mi salud mental. Al año y algo me volvió a buscar, alegando que ya no tenían nada, solo eran roomies. Nos vimos un par de veces, pero vi que no iba a cambiar y me volví a alejar. Hasta hace unos meses, me volvió a buscar. Me entero de que sigue de roomie todavía y nada más le daba largas, hasta que un día me manda las capturas preguntándome si yo estaba molestando a la roomie, mandándole mensajes o si yo mandaba a alguien para que la molestara. Cabe aclarar que yo nunca la conocí, nunca me dijo su nombre, solo como él se refería a ella con el nombre de un animalito. Lo que más me asustó fue que en esas capturas tenía fotos mías, de mi FB personal. Todas las selfies que tenía las había eliminado por otras razones y las tengo bien protegidas, no cualquiera puede ver mi info, pero recordé que tenía el FB del trabajo. Donde ahí sí estaba al público y tenía fotos mías del trabajo, donde estaban la mayoría de esas fotos. Había una en específico que no me salía así rápido, así que entré a la galería de fotos de perfil y ahí estaba la foto. O sea, que la tipa se tomó el tiempo de stalkear ese FB. Ahora lo tengo restringido. Y ahora sí, con justa razón, saqué a esa persona de mi vida. Fin.